¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El programa que la Arquidiócesis de Morelia tiene preparado para todos ustedes y que gentilmente les ofrece como un medio y una oportunidad de compartir y de reflexionar juntos sobre los principales valores y tradiciones de nuestro estado y del país. El día de hoy me encuentro en el monasterio de las Monjas de la Visitación, que se encuentran aquí en la ciudad de Morelia. Abordaremos el tema de la fe como un elemento humano, pero también como una virtud teologal. Para ello tendremos como invitado a Monseñor Octavio Villegas Aguilar, que es el encargado de la Vicaría de la Vida Consagrada. Particularmente se encarga de dar seguimiento a la atención espiritual de las religiosas de la diócesis. Además de los contenidos que estarán enriquecidos por nuestro invitado especial, al final presentaremos un reportaje sobre una nueva parroquia que fue erigida en la Arquidiócesis de Morelia, la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Pero ¿qué les parece si vamos de lleno y entramos ya con el tema del día de hoy? Tema de profundización que, como siempre, nuestra compañera Ale nos prepara para profundizar sobre la fe. Entendida como la confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas, o como lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es un don sobrenatural y un acto personal a la iniciativa de Dios que se revela. Bajo esta premisa, podemos señalar que la fe tiene dos connotaciones, una humana y otra divina. Humanamente, el hombre necesita creer en algo o en alguien y poner en él su confianza. Ese algo puede estar dentro de sí o en cosas externas como el bienestar material, inteligencia, salud, capacidad, belleza, talento, entre otros. Desde pequeño, el ser humano se va dando cuenta de que no vive solo y que necesita de los demás, de sus padres, hermanos, compañeros, por lo cual va sintiendo la necesidad de creer y confiar en ellos. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de las personas humanas, menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. El que tiene fe en algo sabe que puede confiar en eso cuando se enfrenta a algún problema o dificultad, y el que cree en alguien confía y tiene fe por sus palabras, pero sobre todo por sus actitudes. A este punto llegamos a otra dimensión de la fe. La Iglesia Católica ubica la fe juntamente con la esperanza y la caridad en el rango de las virtudes teologales, que son tres virtudes que se encuentran profundamente entrelazadas entre sí y fundamentan la más alta proyección de la persona y del creyente. Vista de esa forma, la auténtica y verdadera fe lleva a un compromiso de vida, a una confianza plena en Dios y, consecuencia, a un continuo homenaje de amor. Vale la pena creer y confiar en Dios. Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Pregoneros, después de haber visto esta cápsula de profundización, y qué mejor que nuestra compañera Ale, que fue la encargada de esta cápsula, que ahora nos platique. Ale, ¿qué tienes preparado? Gracias, padre. Pues efectivamente hicimos un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Morelia y le preguntamos a la gente qué es la fe o bien en qué es lo que creen. ¿Qué les parece si vamos a escucharlo y ahorita regresamos? La fe es creer sin ver, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero en lo personal también creo que pensar positivo también es tener fe. Sí, no es fácil pensar positivo, pero a nadie le conviene pensar negativo. Entonces, eso es la fe también. Sí, mira, para mí la fe representa el tener la seguridad en las cosas que no vemos, pero que sabemos que existen y que representan a un ser divino que nosotros conocemos como Dios, y que tenemos la seguridad de que lo que pidamos, de lo que sintamos y de lo que no vemos, también lo podemos lograr por medio de esa palabra tan simple que es la fe, pero representa el creer en la grandeza de Dios. Yo también, al igual que ella, es lo que digo también, que
todo lo que pensamos y creemos que va a suceder, eso es nuestra fe. En varias ocasiones así a mí me han pasado también que cuando yo estoy pensando, un día tenía una mano mal y yo dije, Dios mío, yo sé que por medio de mi fe tú me vas a sanar, y así pasó. Y otro día ya nada más fui a darle gracias a Dios al templo, y en la hora de comulgar vi también en las peticiones de la oración que hice todas las letras muy brillosas. Digo, esa es nuestra fe, creer que Dios existe y que Él le hace todo por nosotros. Gracias pues a nuestra compañera Ale por el doble trabajo de la cápsula de profundización sobre la fe, y también por el contacto al permitirnos conocer su opinión, conocer sus inquietudes de ustedes, amigos, en esta sección tan bonita y tan gustada como es la Vox Populi. Indudablemente pues que la fe, como bien lo sabemos, tiene una doble connotación: el aspecto humano y también el aspecto religioso o teologal. Humanamente necesitamos creer en algo o en alguien, y desde la visión religiosa, para aquellos que tenemos la fe en Dios, pues es enlazar esa fe con la esperanza y con la caridad, que en su conjunto son las tres virtudes teologales. Pero les pudiera seguir hablando más sobre esto. Sin embargo, simplemente les comunico. Vamos a la pausa y al regreso tendremos a nuestro invitado, Monseñor Octavio Villegas, obispo auxiliar de la diócesis, quien precisamente nos va a profundizar sobre este doble tema: la fe humana, la fe como virtud teologal. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este subprograma de Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Recordándoles que estamos transmitiendo desde el monasterio de las monjas de la Visitación, aquí en la ciudad de Morelia. Estamos abordando el tema sobre la fe en su doble connotación: la fe como un don de Dios, pero también como un don humano. Por eso estamos en ese proyecto. ¿Y quién mejor que nuestro invitado del día de hoy, a quien saludo con gusto, a Monseñor Octavio Villegas Aguilar, quien nos va a compartir sobre este tema? Bienvenido, señor. Gracias, Padre Martín. Monseñor Villegas es encargado, es obispo auxiliar aquí de la diócesis, y de manera particular se encarga de la vicaría de la vida consagrada, en el que tiene esa cercanía con las religiosas. Monseñor, explíquenos un poquito la función que tiene usted. Sí. Todo hijo de Dios, todo bautizado, es consagrado por Dios y llamado a vivir su vida. Y de la consagración bautismal parte otro tipo de consagración, en este caso que llamamos vida consagrada, tanto de mujeres como de hombres, que a través de la vida religiosa o sacerdotal nos consagramos, pero con el compromiso de vivir más radicalmente la vida de Dios, que está centrada en el amor, y que debemos dar testimonio primordialmente nosotros del amor de Dios por la misión que el Señor nos confía. Y en el aspecto de la vida consagrada femenina, pues como tú decías, soy el responsable de estimular, de animar, de apoyar a todas las religiosas y institutos de vida consagrada que se encuentran en esta arquidiócesis. Entrando de lleno sobre el tema, Monseñor, ¿por qué hablar en estos días, en estos tiempos, de la fe? Sí, a mí me llamó mucho la atención en una ocasión en que escuché al Papa Benedicto XVI, que decía que la fe en la Iglesia no se ha perdido,
que hay un eclipse de fe. Y ese eclipse de fe, él tuvo la iniciativa de convocar un año de la fe. Empezó a escribir una encíclica que nos entregó ahora el Papa Francisco, y creo que la necesidad de hablar de la fe es para recuperar el verdadero sentido del don de la fe, que es don de Dios, y que es el que ilumina y da sentido a toda la existencia humana. ¿Cómo podríamos definir la fe? Sobre todo en esa doble connotación, la fe como en un aspecto humano, que bien sabemos también la fe como virtud teologal. Ahorita particularmente la fe en el aspecto humano. Yo definiría la fe como creer. La palabra creer. ¿Creer en qué? Creo que en el fondo hay que creer en el amor. Dios es amor, nosotros somos imagen de semejanza de Dios, y la fe es creer en el amor, y en el amor que está en nosotros y que estamos llamados a vivir. ¿Se puede vivir sin fe o se puede vivir sin creer? Yo creo que sí, pero en la medida en que se cree, se tiene más sentido en la vida. Y hablando de una fe humana, si yo no creo en mí, pues no voy a vivir plenamente mi vida, independientemente de que crea en Dios. ¿Y qué es lo que tengo que creer en mí? Pues que mi vocación y la vocación de todo hombre y de toda mujer es, fuimos llamados al amor, para amar. En ese aspecto, sin duda alguna, dentro de nuestros amigos televidentes que nos siguen, que cada 8 días frecuentan esta señal, quizá alguien haya experimentado en su propia persona o en su familia o con algún amigo, algún conocido, ciertos momentos en los que parece que se pierde la fe, que se pierde todo sentido de la vida. ¿Ahí qué se les pudiera decir a estas personas? Bueno, yo he tenido la experiencia precisamente de encontrar a personas que viven bien en el sentido de que de salud, de trabajo, de estudio, de recursos, pero cuando algo de esto falla, que es como el apoyo y la seguridad, y no hay puede haber una fe en sí mismo y vivir exitosamente, pero cuando hay algo más allá, una enfermedad, la muerte, un problema familiar, es cuando se da uno cuenta que no basta la fe en uno mismo o en lo que uno está realizando. ¿Y qué habría que decir? Pues a mí me llama mucho la atención cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y si no partimos de la experiencia de amor a nosotros mismos, ahí está como la base humana de la fe, pues es muy difícil creer en el amor de los demás y creer en el amor de Dios. Usted tiene un buen tramo recorrido como persona, como sacerdote, como obispo. ¿En qué momentos ha sentido usted esa satisfacción de decir, mi fe me sostiene, mi fe me impulsa, mi fe me proyecta hacia adelante? Pues creo que en unos 2, 3 momentos pues, muy claros en mi vida. El primero era yo párroco de Angangueo. Entonces mi arzobispo me pide un cambio precisamente para dedicarme o destinarme a trabajar en la vida consagrada. Yo me resistí mucho, mi resistencia duró 1 año, pero llegó un momento en el que en mis manos cayó un libro que hablaba de la fe de Abraham, lo medité mucho, y entonces sentí interiormente como cierta frustración al decir, bueno, pues yo tengo todo el conocimiento de la fe por la teología, por el estudio, pero necesito actitudes de fe. Y entonces
pasado el año, llegué con mi arzobispo y le dije, estoy dispuesto y acepto. Y yo digo que este fue el primer acto de fe en mi vida. Y tenía 45 años. No que no creyera, sino de actitud de fe, de actitud de amor. Sí, lo cual podemos puntualizar que la fe no es solamente palabras, no son solamente ideas, sino que son actitudes, son compromisos, algo que va rigiendo y que le va dando ese sentido a la existencia. ¿Sí? Pues bien, amigos, estamos hablando sobre este tema de la fe. Si les parece, vamos a una pausa comercial y al regreso seguimos con nuestro invitado, Monseñor Octavio Villegas, que nos está profundizando sobre este tema interesantísimo de la fe, tanto en el aspecto humano como la fe como virtud teologal. No le cambie, regresamos. Seguimos con nuestro programa Pregoneros. En esta ocasión estamos abordando el tema de la fe. La fe como un don, como un regalo, una gracia y una bendición de Dios, pero también como una respuesta y como una actitud. Estamos con nuestro invitado especial, Monseñor Octavio Villegas, quien nos está compartiendo tanto desde su experiencia personal como en el aspecto iluminativo a través de la doctrina. Monseñor, pues bien sabemos que la fe, juntamente con la esperanza y la caridad, son virtudes teologales. Sobre ese aspecto, ¿qué podemos señalar y qué podemos resaltar de la fe como virtud teologal? Sí, yo resumiría en pocas palabras la fe diciendo que nuestra fe es cristiana y que se centra precisamente en Cristo, el Hijo de Dios, que nos vino a decir, a revelar que su Padre nos ama, que Él viene a salvarnos y que nos llama a vivir en el amor, que es la vida de Dios. Podría resaltar pues la fe como este proceso en el que necesitamos conocer a Dios para amarlo y vivir en ese amor. Necesariamente la fe tiene que llevarnos a la confianza, a la esperanza. Sí, yo diría es conocimiento, confianza, amor y entrega o abandono. Actitudes de amor ya como consecuencia. Anteriormente mencionábamos que pues la fe no son solamente palabras, no son solamente ideas o conceptos abstractos, sino que necesariamente debe llevarnos a un compromiso y a una actitud de vida. ¿Cómo podemos mejorar ya nuestro diario vivir y manifestar esas actitudes y ese compromiso de fe? A mí me llamó mucho la atención leer de un gran biblista que se afirmaba, y es cierto, afirmaba que San Juan, en su evangelio, en el evangelio de San Juan, no se encuentra una sola vez la palabra fe. Y se encuentran 50 y tantas veces la palabra creer. Entonces yo diría, la fe es creer. ¿Creer en qué? En una persona. Y en nuestra fe cristiana, creer en Cristo, que nos revela el amor del Padre que nos ama. Y simultáneamente, si alguien me ama, yo correspondo. Y entonces viene creer en mí, en el amor de Dios que está en mí, para vivirlo con mis actitudes de vida. Hay muchas personas que, sobre todo ya en el contexto de iglesia, que manifiestan, no, pues
yo soy creyente, yo sí tengo fe, pero lo típico, dice, pues yo cumplo con mis obligaciones, voy al templo, voy a misa, participo de alguna ceremonia, de alguna celebración, pero pues que sea dentro del templo y ya acá afuera puedo hacer mi vida normal. Que en un sentido estricto se puede decir que ese es fe o... Pues es una fe, ¿qué diré? Parcial, un poco interesada. Estando yo en una parroquia, le predijo a una persona, oye, yo no te veo en misa. Dice, estoy enojada con Dios, porque se enfermó mi padre y yo le prometí que me confesaría, iría a misa todos los días, con tal que me lo aliviara. Y a los 2 meses murió, y por eso no voy. Entonces una fe, hay desconocimiento, pero es una fe un poquito interesada. Y yo creo que la verdad la fe es difícil hablar de la fe, porque la fe, más que ser entendida, es para ser vivida. Y San Pablo, en la carta a los Romanos, dice, el justo vive de fe. Ahí ha mencionado la palabra clave del que no es solamente para ser entendida o analizada, sino sobre todo para ser vivida. Quizá a lo mejor agregaríamos, y ser vivida en el templo, pero también ser vivida en la familia, también quizás ser vivida en el trabajo, ser vivida en todo el contexto que... Sí, es decir, el ser vivida engloba pues la vida completa de la persona. Y la vida completa de la persona que se tiene que manifestar en actitudes de amor. Porque si no, no somos testigos de la fe. Podemos hablar muy bonito de la fe, pero mientras la fe no se encarne, y en Cristo se encarnó, no la fe, sino se encarnó el amor de Dios, el amor del Padre. Y entonces creemos en la persona que ama, que nos viene a revelar el amor del Padre. Un poquito redondeando todo este tema del que hemos estado hablando, y casi a nivel de síntesis, ¿cómo pudiéramos definir el perfil o describir a una persona cuya fe es una fe real, una fe auténtica y comprometida? Quizá lo pueda describir narrando brevemente algo que me sucedió en alguna ocasión. Una persona se acerca y me dice, tengo una grande necesidad en un pueblo. ¿Me puede prestar 200 pesos? Porque si no pago hoy la luz me la corta. Me quedé pensativo. ¿Le prestaré, no le prestaré? Ella lo capta y me dice, ¿qué no cree en mí? Y le dije, pues fíjate que no. ¿Por qué? Pues porque el año pasado me pediste 100 pesos y no me los has pagado. Es decir, yo creí hace un año en tus palabras, pero al no hacer realidad tus palabras, pues ahorita ni creo en tus palabras ni en ti. Y en cambio en otro momento, otra persona, que está en una grande necesidad y me la manifiestas y no me pide nada, pues yo le digo, aquí está lo que necesitas. Y se queda sorprendida y dice, ¿pero por qué me da esto? Pues porque creo en ti. Y como la esencia, creo, es en la fe, sea humana o sea divina, es creer en una persona. Es creer en ti y es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y resumiría ya, como una frase para terminar, que el corazón de la fe es el amor. Monseñor, agradecemos este momento que ha compartido con nosotros, indudablemente que es algo enriquecedor, sobre todo porque brota de su propia experiencia, brota de su propio conocimiento, y que esto nos ayuda en la medida de lo posible a tener un granito más de fe, de manera especial que se vaya plasmando pues en el diario vivir. Gracias. Gracias. Yo estoy profundamente agradecido contigo, con tu equipo que me invitaron, con todos los televidentes que nos ven y nos escuchan. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que cada día hay que vivir más de fe. Amigos, no le cambien, todavía tenemos un pequeño reportaje
de reconocimiento y de felicitación a la nueva parroquia que ha sido erigida aquí en la Arquidiócesis de Morelia, la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia Prados Verdes. A poco más de 3 años de haber sido erigida cuasi parroquia y para una mejor atención espiritual de los fieles, el pasado 3 de noviembre del año en curso se erigió la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en la colonia Prados Verdes de Morelia. Monseñor Juan Espinosa Jiménez fue el encargado de presidir la solemne concelebración eucarística en la que el padre Martín Cruz, en calidad de responsable de la comunidad, leyó el oficio 1680/13 del Arzobispado de Morelia, donde el señor arzobispo Alberto Suárez Inda expresa, habiendo hecho las consultas al vicario episcopal de la zona pastoral San Bernabé de Jesús, al vicario foráneo, así como al respectivo párroco, y oído al parecer del Consejo Presbiteral, por las presentes letras, a tenor del cano 515, erigimos esta cuasi parroquia en parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que tendrá por sede el templo del mismo nombre en esta ciudad de Morelia. En su mensaje a la comunidad, Monseñor Juan Espinosa calificó este acontecimiento como histórico, además de resaltar la importancia de la parroquia como fuente de unidad, comunión y caridad. Igualmente, señaló que la parroquia debe ser un centro de evangelización que preste un mejor servicio a los fieles y que sea una casa de puertas abiertas para cualquier persona que se quiera acercar a Dios